En vivo estamos hoy en Puntal AM en el último día de la semana hasta las 12:30 hablando de todo lo que nos pasa y de estos días especiales que por suerte existen para tomar un poco de conciencia sobre, por ejemplo, lo que significa la voz. Algo que damos por sentado, que tiene que estar, que funciona y que por ahí no la cuidamos como tiene que cuidarse. La voz. En el Día Mundial de la Voz, este 16 de abril, vamos a hablar con la reconocida fonoaudióloga Roxana Hualpa, que va a hacer un abordaje de este día en general, de la importancia del día, de los cuidados, de cómo nos ha cambiado la voz en pandemia, del uso del barbijo, del esfuerzo que estamos haciendo para tratar de comunicarnos desde la virtualidad y tantas cosas. Roxana, Paula te saluda. Buen día, ¿cómo estás? Y feliz día. Feliz día, Paula. Muchísimas gracias por esta invitación y muy contenta de poder charlar un poquito con vos y con el público en general, a quien va a ir un poquito destinado este Día Mundial de la Voz. Bueno, ¿de qué se trata el Día Mundial de la Voz y por qué la importancia de hacer conciencia de lo que implica este instrumento tan importante que por ahí no cuidamos como se merece, ¿no? Bueno, en general esto surge como una iniciativa de la Federación Internacional de Sociedades de Endocrinología, ¿no es cierto? Hace bastantes años, hace más de 19 años se viene realizando campañas mundiales y en este caso en el país la Sociedad Argentina de la Voz siempre ha sido una de las pioneras en la difusión y en la creación de estos festejos a nivel mundial también. Entonces, la idea que han tenido al instaurar un Día Mundial de la Voz es la necesidad de concientizar sobre el buen uso y los cuidados de la voz a nivel general, a nivel mundial, porque todos utilizamos la voz como una herramienta de comunicación interpersonal. Algunos la utilizan de manera laboral y otros de manera estética, artística, como por ejemplo, bueno, quienes nosotros sabemos son cantantes, actores, actores de teatro, de televisión, en definitiva, todo aquel que hace un uso profesional de la voz. Y en pandemia, Roxana, nos han cambiado muchísimos hábitos en la vida, nos ha cambiado toda la vida, incluso también la utilización de la voz, la utilización del barbijo permanente, decíamos, de la virtualidad, de muchas horas a través de dispositivos, de micrófonos o de pantallas. ¿Cómo ha impactado en la voz en este tiempo? Sabemos que por ahí están permanentemente brindándose charlas, capacitaciones para ayudar a tomar conciencia de que esto llegó para quedarse, ¿no? No solamente la pandemia, sino el cuidado de la voz también. ¿Cómo hacemos? Bueno, es una situación muy particular porque por lo general nosotros al emitir nuestra voz no tenemos un elemento que esté filtrando la salida, la proyección de la voz. Entonces, básicamente, si bien hay pocos estudios realizados, se sabe que el barbijo y el uso simultáneo de máscaras amortigua y absorbe la voz que emana de nuestro aparato fonador casi en un 13%, 13 decibeles, de 13 a 15 decibeles perdemos en la potencia comunicativa. Por ende, quien no está formado técnicamente, que en general, bueno, los docentes de diferentes áreas, de diferentes especialidades, coreutas también, porque se están haciendo ensayos de coro, donde obviamente se tiene que cantar con barbijo para poder existir en la presencialidad también. La dificultad radica en eso, en que uno no se escucha y inconscientemente estamos como sobrelevando y sobreexigiendo el nivel de esfuerzo al producir la voz. De alguna manera, hoy por hoy, ese elemento, el barbijo, las máscaras, perdón, son aquellos elementos que nos preservan del contagio, pero a nivel vocal está haciendo bastantes estragos. Hay bastantes consultas por disfonías laborales Claro. o disfonías generadas a través del uso continuado de barbijo y la voz durante mucha cantidad de horas. ¿Y cómo Todo sería eso, el instrumento, perdón, Roxana, pensaba en los sí, docentes, ¿no? En el uso de la sí. mascarilla permanente y el barbijo permanente, en un aula en donde generalmente hay burbujas, está bien, está reducida la cantidad de niños,
pero en donde la proyección de la voz tiene que hacerse más aguda y por ahí los docentes siempre tuvieron problemas con la voz. Los docentes se terminan jubilando antes por problemas con la voz, la gran mayoría, y ahora esto se agudiza. ¿Qué hay que hacer para aminorar el impacto de estas dolencias? Bueno, mira, lo primero, yo pienso así, lo primero es identificar dónde tengo el problema y qué es lo que estoy haciendo. O sea, alguien que no se da cuenta que está elevando la voz o que está sintiendo algún tipo de fatiga vocal o que termina después de la exposición oral con mucho cansancio, sin ganas de seguirse comunicando, con la boca seca, con sensaciones de picor, de dolor, bueno, ya son casos extremos, ¿no es cierto? Pero de todas maneras, cuando uno advierte, lo primero es advertir que podemos llegar a tener ese tipo de conducta abusiva, ¿sí? En el aula. Lo segundo es tratar de evitar subir la voz. Subir la voz, el común de la gente dice subir la voz a hablar con mayor intensidad y por lo general eso conlleva un esfuerzo vocal. Lo que sí, como bien dijiste vos, necesitamos trabajar en un tono más agudo para que nuestra voz corra más y se haga más audible. Las frecuencias agudas se oyen mejor en cuanto a acústicamente hablando en el recinto, entonces por ahí un elemento de corrección puede ser ese. Otro elemento de corrección es, por supuesto, hidratarse permanentemente, antes, durante y después de la actividad vocal. Ustedes me dirán, pero ¿cómo hago si tengo el barbijo? Bueno, buscar en algún momento un rinconcito del aula, llevar un sorbete o un vasito de agua o estos termos que tienen un pico para poder succionar el agua y tanto en el desarrollo de la actividad vocal, estar tomando sorbitos de agua porque eso nos va a movilizar la laringe para que no quede anclada luego del trabajo continuo en una posición tan alta, por lo general es lo que sucede, entonces nos va a ayudar a movilizar y descansar la musculatura para la próxima actividad, ¿sí? Entonces, la hidratación, tratar de identificar si estoy elevando la voz o no, también es muy importante manejar otros elementos que no forman parte de los meramente articulatorio y fonatorio, como son los elementos paralingüísticos, la comunicación gestual, como estoy haciendo yo, hablando con las manos, la expresión corporal también ayuda muchísimo a que se comprenda el mensaje. Por otro lado, los docentes muchas veces utilizan pizarras para anotar algunos conceptos. En ese caso, si se dan vuelta porque tienen la pizarra atrás, obviamente para que el alumnado pueda verla, la idea es nunca dar la espalda hablando, siempre escribir la idea y volverse a comunicarse visualmente con el alumnado o quien esté recibiendo el conocimiento, ¿no es cierto? Esas son como características básicas. Claro, y después recién hiciste mención brevemente, pero te quería preguntarte puntualmente, porque por ahí hay muchos juegos y la imitación, además de gritar, y el carraspeo, esto que permanentemente hacemos, varias, ¿qué impacto, qué consecuencias tiene eso en la voz? Bueno, hay muchas conductas abusivas. El carraspeo, creería yo, y la tos conjuntamente son dos conductas terribles para las cuerdas vocales. La verdad que a veces uno no las puede evitar. Una tos que deriva de una enfermedad, de una gripe, bueno, justamente en estos casos del COVID, que uno de los síntomas que aparecen puede ser la tos, o la sensación de cuerpo extraño en la garganta, entonces uno necesita aclararla, que es como hacías vos, esto de sacar, de querer despegar a través de la expectoración algo que en realidad es un paquete inflamatorio generalizado en la laringe y que tiene que ver con esto. Todas estas conductas abusivas tienen una incidencia muy importante sobre la estructura y el funcionamiento posterior de las cuerdas vocales. Por eso la recomendación es siempre tratar de evitarlas a todas ellas, no solamente la tos y el carraspeo, sino, por ejemplo, hablar en situaciones de mucho ruido ambiente, hablar después de una gripe o mientras estamos transitando alguna enfermedad congestiva.
El grito, bueno, el grito puede llegar a ser desgarrador, ¿sí? De hecho, hay patologías que se llaman latigazos laringeos, donde se presenta todo un hematoma sobre la cuerda vocal, y generalmente es un traumatismo vocal. El grito, la tos y el carraspeo es un trauma para la cuerda vocal, es uno de los traumatismos Sí. vocales más reconocibles por ahí en un consultorio, sobre todo en un rango de edad que va entre los 25 a los 45 años, porque tiene que ver con el desarrollo de prácticas o bueno, salidas de conductas fonatorias en lugares donde hay alta exposición a decibeles, como por Claro. ejemplo los boliches, ¿no es cierto? Bueno, y la recomendación, sí, se me viene a la cabeza que lo conozco muy bien a ese latigazo, ¿no? Porque digo, uno pierde la voz y la pierde absolutamente, y la desesperación es tan grande que después está en el trabajo de ustedes los profesionales tratar de recuperar algo que uno piensa que no va a recuperar más. Y sin embargo, con el tratamiento acorde, con los profesionales y demás, claro, es mágico, ¿no? No sé si está bien dicho, usted me dice, es un músculo que se ejercita y que se recupera y que, bueno, tiene todo su procedimiento. Exacto. ¿Cuáles son las conductas, y ya para cerrar, Roxana, que tenemos Sí. que hacer siempre? Tengamos un problema, hayamos gritado, hayamos carraspeado o no, ahora con la utilización del barbijo, ¿cómo se cuida la voz siempre? Bueno, hay un montón de medidas preventivas o indicaciones preventivas para el público en general, porque sabemos que quienes usan la voz de manera profesional deben hacer un entrenamiento personalizado y específico que incluye el calentamiento vocal, el enfriamiento vocal, pero también puede ser perfectamente aplicable al común de la gente, ¿sí? Y si quieren después explico un poquito de qué se trata, pero algunas conductas para el cuidado de la voz o que inminentemente van a beneficiar el uso de la voz es principalmente el aumento de la hidratación, ¿sí? No por la cantidad de agua que se consuma, que también es muy beneficiosa para el cuerpo en general, pero sí la posibilidad de ejecutar un movimiento de deglución que nos va a ayudar permanentemente para preparar las estructuras, para movilizar las cuerdas vocales sin la necesidad del choque o de la fricción que implica la fonación. Entonces ya ahí tenemos un elemento que está siendo realmente la vedette de las recuperaciones vocales, Hidratación. aumentar el consumo de agua, la hidratación. Por supuesto que cuando uno ya advierte que hay un problema, el reposo vocal, ¿sí? O sea, agregar horas en el día donde no tenga comunicación, uno dice, ay, pero no puedo estar sin hablar. Bueno, las personas muy conversadoras o muy verborrágicas o que tienen esta tendencia a estar permanentemente hablando, deben agregar horas o minutos en el día de a poquito de no comunicación, es decir, de no habla, Los de mensajes no de WhatsApp expresión. grabados, ¿no? Hay mucha gente que tiende a grabar muchos mensajes, y muy largos además, por Exacto, WhatsApp te en iba a vez de... decir el uso intensivo del Claro, teléfono. El eso. uso del teléfono, bueno, por supuesto, quienes tengan que preparar alguna conferencia o tengan que hacer alguna presentación, tienen que estar permanentemente hidratados y siguiendo estas pautas, ¿no es cierto? Bueno, el descanso óptimo, para ir rapidito, descanso óptimo, evitar todo lo que son las conductas abusivas de las cuales ya hablamos, ¿sí? Evitar imitar voces, sobre todo por ahí cuando uno le habla a sus mascotas o a niños pequeños, modifica a veces inconscientemente la forma en la que emitimos la voz para por ahí dirigirnos a algo más chiquitito, más inestable. Entonces modificamos los patrones de fonación y a veces llegamos a hacer un sobreesfuerzo muy intenso que si eso se hace crónico o se hace un hábito, puede llegar a traer alguna consecuencia en el tiempo. Por supuesto que esto tiene que ver con la labilidad laringea de cada persona, ¿no? Con Claro. la resistencia vocal de cada uno. Por supuesto también hacer consciente cómo estoy usando el aire, si estoy con alguna disnea respiratoria, con alguna necesidad de tomar aire todo el tiempo, me agito cuando hablo, bueno, tomar conciencia y hacer pausas,
ralentar un poco la comunicación oral, tratar de articular mejor, baja un poco la ansiedad de la comunicación eso, ¿sí? Entonces es otra de las indicaciones. Bueno, todas Y bueno, estas están subidas a tus redes, Roxana, así que por ahí podemos sí, invitar a la gente a sumarse y a prestar atención, no solamente en el Día Mundial de la Voz, sino permanentemente. Tenemos que ir cerrando, así que te agradecemos y te mandamos un abrazo enorme, muchas gracias y feliz día nuevamente. feliz día para todos, cuiden su voz.